Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Después de que el presidente Biden anunciara que no se presentará a su reelección, la vicepresidente Kamala Harris ha reunido el apoyo de tantos delegados demócratas como para que la nombren la candidata presidencial favorita de su partido de cara a las próximas elecciones. Si el mes que viene la nominaran oficialmente en la Convención Nacional Demócrata, se disputaría el despacho oval de la Casa Blanca en noviembre con el expresidente republicano Donald Trump. Por eso, hoy repasaremos 29 cosas, 30 cosas, que todos debemos saber sobre la señora Harris. Y ahora, entremos en materia. Pero antes, un inciso, para informarles del interesante y relevante análisis de mi compañero del Epoch Times, Russ Jones, que trata un asunto nacional de la mayor importancia. Después del atentado contra el expresidente Trump, tanto el expresidente como el presidente Biden llamaron públicamente a la unidad y a reducir las tensiones políticas en el país. Pero la pregunta en el aire ¿es posible que se den las condiciones para que el país se una con la política estadounidense actual? Aquí abajo, o aquí, les dejo un enlace al artículo que recopila las opiniones de líderes políticos y culturales de Estados Unidos. Y ahora, entremos en materia. Nuestros compañeros del Epoch Times, Joseph Lord y Jackson Richman, han recopilado las 30 cosas que debes saber sobre la vicepresidente demócrata. Y ahora, empecemos por el principio. 1. Tiene 59 años. La señora Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California. Es decir, que ahora tiene 59 años. 2. Su padre es negro y su madre era india. El padre de la señora Harris es Donald Harris, un hombre negro de ascendencia jamaiquina. Y su madre fue Chimala Copeland, ahora fallecida, quien inmigró también desde la India. Tiene una hermana menor, Maya, que es su consejera más cercana. Sus padres eran académicos, lo que provocaba que la joven familia tuviera que mudarse con frecuencia de una ciudad a otra. Su padre es un economista que da clases en la Universidad de Stanford, mientras que su difunta madre era bióloga. Fue una científica especializada en el cáncer de mama y pionera en su campo. Llegó a los Estados Unidos desde la India a los 19 años y obtuvo su doctorado aproximadamente en la misma época en que nació la señora Harris. La madre de Harris ejerció una gran influencia en su infancia. En una ocasión, la vicepresidente comentó esto. Dijo: «Mi madre me miraba y me decía, Kamala, aunque puede que seas la primera en hacer muchas cosas, debes asegurarte de no ser la última». 3. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 7 años. Los padres de la señora Harris se divorciaron cuando tenía 7 años. Habló del divorcio de sus padres en sus memorias Las verdades que guardamos. Dijo: «Con el tiempo las cosas se complicaron. Dejaron de ser amables el uno con el otro. Sabía que se amaban mucho, pero parecía que se habían convertido en aceite y agua. Cuando tenía 5 años, su relación había declinado bajo el peso de la incompatibilidad». 4. Exploró las tradiciones religiosas de sus padres. Como nació en una pareja multicultural, cuando niña exploró las tradiciones religiosas de sus dos padres. Su vecina solía llevar a Harris y a su hermana a iglesias predominantemente negras en Berkeley. A través de su madre, una hindú, también conoció los principios religiosos y las ideas fundamentales del hinduismo. Ahora, la señora Harris se considera bautista. Incluso pronunció un discurso en la reunión anual de la Convención Bautista Nacional en 2022. 5. Está casada con Doug Emhoff y tiene 2 hijastros. La señora Harris se casó con el abogado Doug Emhoff en 2014. El señor Emhoff se hizo conocido como abogado del mundo del espectáculo. También es profesor visitante de la Universidad de Georgetown. Los dos se conocieron gracias a un amigo en común. El señor Emhoff tiene 2 hijos, Ella y Cole Emhoff, que ahora son los hijastros de la señora Harris. 6. Fue una de las primeras participantes en el Programa Nacional de Desegregación. Cuando la señora Harris se disponía a comenzar el jardín de infantes, sus padres regresaron con la familia a California. La señora Harris, que en ese momento vivía en Berkeley, fue una de las primeras estudiantes que transportaban en autobús a escuelas que antes eran para blancos como parte del programa de integración escolar de la zona. 7. Su familia india moldeó sus valores. Los abuelos de la señora Harris y otras personas del lado materno
continuaron viviendo en la India después de que su madre emigrara a los Estados Unidos. La señora Harris visitaba a menudo a la familia de su madre en la India y conversaba con ellos sobre política con regularidad. Sus abuelos mantenían una actitud liberal hacia la política en la India que en esa época se caracterizaba por valores sumamente conservadores. Harris dijo durante un discurso pronunciado en 2018 ante una audiencia de indios estadounidenses que las conversaciones con su abuelo, en particular, tuvieron un profundo impacto en quién soy, y añadió: recuerdo las historias que contaba y la pasión con la que hablaba sobre la importancia de la democracia. 8. Estudió Derecho. Se licenció en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad Howard, que es una universidad históricamente negra de Washington, D.C., y obtuvo su título de abogado en la Universidad de California, Hastings. 9. El Colegio de Abogados de California la admitió en 1990. La señora Harris hizo el examen de abogado y fue admitida en el Colegio de Abogados de California en 1990. No pasó mucho tiempo para que la nombraran fiscal adjunta del Condado de Alameda, California, que fue su primer trabajo en el ámbito legal. 10. El presidente de la Asamblea del Estado de California la nombró para 2 cargos. La señora Harris fue nombrada para ocupar 2 puestos gubernamentales por el entonces presidente de la Asamblea de California, Willie Brown. El señor Brown, que todavía estaba casado, también estaba saliendo con la señora Harris en ese momento. El señor Brown nombró a la señora Harris para la Junta de Apelaciones del Seguro de Desempleo del Estado y más tarde para la Comisión de Asistencia Médica de California. Mientras trabajaba en estas comisiones, que le pagaban entre $99,000 y $114,000 al año, la señora Harris continuó trabajando como fiscal. 11. Procesaba principalmente delitos violentos y de los llamados 3 strikes. En 1998, el fiscal del distrito de San Francisco, Terrence Hallinan, contrató a la señora Harris como asistente del fiscal del distrito. Durante su tiempo en la oficina, la señora Harris trabajó en la división penal procesando principalmente delitos violentos y delitos de 3 strikes. La ley de los 3 strikes es una estructura de sentencias penales en las que se van imponiendo castigos cada vez más severos a los criminales que reinciden. Las leyes de 3 strikes generalmente exigen que se imponga una cadena perpetua por la tercera violación en materia de delitos violentos o graves. 12. Contra su ex jefe para convertirse en fiscal del distrito. En 2004, la señora Harris lanzó una campaña para convertirse en fiscal del distrito de San Francisco contra su ex jefe, el señor Hallinan. Los dos estaban en desacuerdo sobre la Proposición 21, que habría permitido que los menores fueran juzgados en un tribunal superior en lugar de un tribunal de menores. La señora Harris se opuso a la medida e hizo campaña en su contra. El señor Hallinan, que apoyaba la medida, finalmente prohibió a la señora Harris responder a las preguntas de la prensa sobre la propuesta, lo que provocó que la señora Harris dimitiera, pero siguió con su campaña. La señora Harris prometió ser inteligente en materia de delincuencia, eso dijo, y que no aplicaría la pena de muerte. En su lugar, emplearía únicamente leyes de 3 strikes para los delincuentes violentos. Criticó al señor Hallinan por la baja tasa de condenas y por no frenar la violencia armada en los barrios pobres y negros. La señora Harris acabaría ganando las elecciones con el 56% de los votos. 13. Fue fiscal del distrito de San Francisco entre 2004 y 2011. La señora Harris se desempeñó como fiscal del distrito de San Francisco entre 2004 y 2011, y fue la primera mujer negra en ocupar el cargo. Mientras fue fiscal del distrito, adoptó posiciones liberales sobre ciertos temas, mientras que adoptó un enfoque procesal más duro en otros. Había hecho una intensa campaña por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y después de que San Francisco lo legalizara en 2004, la señora Harris ofició una ceremonia entre personas del mismo sexo. Durante su campaña para la nominación demócrata en 2020, los demócratas la criticaron por su historial de delitos relacionados con la marihuana. No obstante, mientras fue fiscal del distrito, supervisó alrededor de 1.900 condenas relacionadas con la marihuana, algunas de las cuales terminaron en prisión. 14. Fue fiscal general de California de 2011 a 2017. En 2010, la señora Harris derrotó por un estrecho margen al republicano Steve Coley,
para convertirse en fiscal general de California. Ganó por un margen de 0,8%. Como fiscal general del Estado Dorado, se negó a aplicar la Proposición 8, que prohibía a California aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo. También apoyó la penalización de los padres que tienen hijos que no asisten a la escuela. Y logró acuerdos con grandes compañías petroleras, entre ellas BP y Chevron. Fue la primera mujer, la primera estadounidense negra y la primera estadounidense del sur de Asia en ocupar el cargo de fiscal general de California. 15. La eligieron para el Senado en 2016. En 2016, la señora Harris derrotaba a la representante Linda Sánchez, una demócrata por California. En su postulación por el Senado ganó por una diferencia de más del 20%. Fue miembro del Comité Judicial del Senado, del Comité de Seguridad Nacional, del Comité de Inteligencia y del Comité de Presupuesto. Fue senadora de los Estados Unidos desde el 3 de enero de 2017 hasta el 18 de enero de 2021. 16. El Senado aprobó varios de los proyectos de ley que patrocinó. Durante su mandato relativamente corto en el Senado, la señora Harris disfrutó de algunos logros legislativos. En 2018, por ejemplo, se aprobó su ley de trabajo pro bono para empoderar y representar, o POWER, que finalmente se convirtió en ley en septiembre de 2018. Ese mismo año, su ley de justicia para las víctimas de linchamientos, que habría convertido el linchamiento en un delito de odio federal, no logró la aprobación del Senado. Sin embargo, durante su mandato como vicepresidente, el Congreso aprobó un proyecto de ley similar, la Ley Antilinchamientos Emmett Till, que el presidente Biden promulgaría en 2022. En 2020, su último año completo en el Senado, la señora Harris patrocinó y vio aprobarse la Ley 5G Seguro y mucho más, cuyo objetivo es reforzar los sistemas y la infraestructura de telecomunicaciones en los Estados Unidos. 17. Se atrajo la atención nacional durante la confirmación del juez Kavanaugh. Durante las audiencias de confirmación de 2018 del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, la señora Harris atrajo la atención nacional por el interrogatorio que le hizo. Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en 2018, la señora Harris le hizo al juez Kavanaugh una serie de preguntas sobre una acusación de agresión sexual. Incluso le sugirió someterse a una prueba de polígrafo y le pidió que le solicitara al FBI que investigara las acusaciones. El señor Kavanaugh respondió a ambas preguntas que cumpliría la voluntad del comité. No se presentó ninguna prueba que corroborara que el juez tuviera alguna relación con las acusaciones en su contra. Y en varios momentos la señora Harris se unió a otros demócratas para intentar obstruir los procedimientos de confirmación del señor Kavanaugh, citando documentos que dijo no haber recibido. Justo antes de que el comité judicial votara para avanzar con la nominación de Kavanaugh, Harris y otros tantos senadores demócratas abandonaron la sala en señal de protesta. 18. Se postuló sin éxito para la presidencia en el ciclo de 2020. La señora Harris lanzó una campaña para obtener la nominación presidencial demócrata en el ciclo electoral de 2020 que no acabaría dando sus frutos. Aunque antes del ciclo electoral se la consideraba una posible favorita, empezó a quedar rezagada desde las primeras encuestas. Los números de las encuestas llevaron a Harris a abandonar su postulación el 3 de diciembre de 2019, un mes antes de las primarias de Iowa. 19. Criticó al candidato Joseph Biden durante la campaña electoral de 2020. Aunque acabaría convirtiéndose en su compañera de fórmula, la señora Harris criticó al candidato presidencial Joseph Biden durante las primarias. En un debate en 2019, condenó al señor Biden por su oposición a los programas de transporte en autobús para desegregar a la población en la década de 1970. Durante una acalorada discusión, le preguntó a su oponente: ¿estás de acuerdo hoy en que te equivocaste al oponerte al transporte en autobús en Estados Unidos? También criticó a su rival demócrata por trabajar con segregacionistas como los senadores James Eastland, un demócrata por Mississippi, y Herman Talmadge, un demócrata por Georgia, diciendo que el candidato Biden no estaba listo para estar en la Casa Blanca. 20. Pidió que se hicieran contribuciones a un fondo para rescatar a los alborotadores de Black Lives Matter. En 2020, la señora Harris alentó a sus seguidores en Internet a donar al Minnesota Freedom Fund, un fondo de fianza sin fines de lucro. Los ingresos del grupo, que se dispararon a raíz de la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minneapolis, se utilizaron para rescatar a quienes habían sido arrestados por participar en las protestas y disturbios de Black Lives Matter, entre los que se contaban
algunos delincuentes violentos. 21. Denunció las violaciones de derechos humanos que perpetra el gobierno chino. Durante su paso por el Senado, Harris impulsó una ley para combatir el historial de derechos humanos del Partido Comunista que gobierna China, el PCC. Junto con la senadora Kirsten Gillibrand, una demócrata por Nueva York, escribió una carta en 2020 al secretario de Estado. Le habló sobre el genocidio que perpetra el régimen chino contra los musulmanes uigures y otras tantas minorías. También destacó el atropello a las libertades en Hong Kong. El régimen comunista ha tomado virtualmente el control de la ciudad, que en los últimos años había gozado de cierta autonomía. La senadora logró que se aprobara en el Congreso un proyecto de ley bipartidista que copatrocinó y que sanciona a los funcionarios de la ciudad de Hong Kong por socavar las libertades fundamentales y la autonomía, y que promueve también los derechos humanos en la región. Como senadora, Harris también copatrocinó la Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures, que se convertiría en ley en 2020, y que impone sanciones a personas y entidades extranjeras responsables de abusos de los derechos humanos en la región noroccidental china de Xinjiang. 22. Votó a favor de condenar a Trump en 2020. Votó a favor de condenar al presidente Trump durante su juicio político por, supuestamente, haberle pedido a Ucrania que investigara al ex vicepresidente Biden a cambio de ayuda militar. Pero, después de que la Cámara de Representantes lo acusara, el Senado lo absolvió. 23. Ha abogado por el control de armas. Harris ha trabajado para promover leyes de armas más estrictas con el gobierno de Biden y supervisa la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de la Casa Blanca. En 2020, pidió que se hicieran verificaciones de antecedentes universales para comprar armas de fuego y que se prohibieran las llamadas armas de asalto. 24. Se convirtió en la primera mujer y primera vicepresidente de color. Tras salir elegida en 2020 como vicepresidente, la señora Harris se convirtió en la primera mujer, la primera indioamericana y la primera vicepresidente negra. Después de ganar las elecciones con el presidente Biden, destacó la importancia de su victoria diciendo esto: quizás sea la primera mujer en ocupar este cargo, pero no seré la última. Además, el esposo de Harris, Emhoff, se convirtió en el primer cónyuge judío de un presidente o vicepresidente. Su casa, que se encuentra en el Observatorio Naval de Washington, incluye una mezuzá, un elemento judío que debe exhibirse en las entradas de los hogares judíos de acuerdo con el mandamiento de la Torá. 25. Ha sido una voz importante de la administración Biden en el asunto del aborto. Antes de la decisión de la Corte Suprema de 2022 que revocó Roe contra Wade se hiciera pública, pero después de que se filtrara la opinión de la mayoría de este más alto tribunal de la nación, pronunció un discurso con la frase «¿Cómo se atreven?». Y en general ha pronunciado muchos discursos defendiendo el aborto. 26. La frontera de Biden. En los primeros días de la administración Biden, la nombró zarina de la frontera, cuya misión es proteger la frontera. La administración presentó el papel como principalmente diplomático. Se puso el foco en abordar las causas fundamentales de la inmigración ilegal a Estados Unidos. Durante su mandato como zarina fronteriza, visitó la frontera en una ocasión. Los republicanos le achacaron falta de interés porque, según denuncian, la crisis migratoria no deja de empeorar. En un informe de la Casa Blanca sobre el tema, la señora Harris dijo que en su política migratoria se incluía lo siguiente: crear una vía hacia la ciudadanía para los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados en nuestro país, modernizar nuestro proceso de inmigración y gestionar eficazmente nuestra frontera. 27. Para abordar la crisis migratoria, lanzó el llamado a la acción. La iniciativa ha buscado abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica. Ha involucrado empresas y también se han invertido en emprendimientos sociales para crear oportunidades económicas para las personas de la región. La iniciativa público-privada, dirigida principalmente a Guatemala, El Salvador y Honduras, ha recaudado ya más de 5.000 millones de dólares desde su lanzamiento. 28. Apoya a Ucrania y tanto ha apoyado como criticado a Israel. La señora Harris ha apoyado a Ucrania en su guerra contra Rusia y ha respaldado que Estados Unidos envíe ayuda a Kiev. Con Israel, si bien ha reiterado que el apoyo de la administración al país es férreo y condenó el ataque iraní al Estado judío en abril, también ha criticado a Israel mientras libra su guerra contra el grupo terrorista Hamás en Gaza. Dijo en marzo esto:
El gobierno israelí debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. No hay excusas. 29. Es una fan del hip hop. Celebró los 50 años del hip hop en la residencia vicepresidencial. El vídeo de la celebración en el que baila una canción se hizo viral. También bailó con su equipo de campaña de 2020 después de que abandonó la contienda y dijo lo siguiente: como hija de Oakland, California, el hip hop ha sido parte de mi vida desde el principio, desde que crecí sabiendo cada palabra de Rapper's Delight, hasta estar en la escuela secundaria, cuando mi mejor amiga del jardín de infantes, Stacy Jansen, que está aquí, me recogía en el Cadillac Coupé de Ville negro de su padre, ahí está, para conducir hasta un club en la ciudad donde el DJ tocaba, y bailábamos hasta que necesitábamos quitarnos los zapatos. 30. Ha recibido el respaldo del presidente Biden. Después de abandonar la carrera de 2024, el presidente Biden pidió a los estadounidenses que elijan a Harris. Desde 1968, ninguno de los presidentes en funciones había decidido no postularse para la reelección. En aquel entonces, Lyndon Johnson abandonó su candidatura después de obtener unos números decepcionantes en las primarias de New Hampshire. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.